Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y estamos un día más en el informe semanal donde haremos un repaso de las principales noticias que han ocurrido en los mercados y cómo puede afectar a nuestras carteras. Antes de comenzar, pediros que si os gusta el contenido, pues que dejéis un like y un comentario, a ver qué os parece y qué os gustaría ver en el canal más adelante también, ¿de acuerdo? Así que dicho esto, vamos a comenzar con lo que ha pasado esta semana y también recordaros que nada es un consejo de inversión, que toméis vuestras propias decisiones, que yo no soy un asesor financiero, ¿vale? Dicho esto, ¿qué han hecho los mercados? Pues los mercados lo han hecho muy bien esta semana. Como podéis ver, sí que tuvimos un poquito de bajón desde los 4.200 puntos a mediados de semana para recuperarse con bastante velocidad y a situarnos otra vez por encima de los 2.400. Esto se debe sobre todo a la noticia de hace un día, 2 días, del viernes sobre el techo de deuda de Estados Unidos, que pues bueno, pues que se va a pasar, como ya hemos comentado en este canal, que es todo un teatro mediático y que realmente ningún partido, ni los republicanos ni los demócratas, pues van a permitir que Estados Unidos entre en un impago. O sea, es que es totalmente absurdo. Entonces el mercado está súper avaricioso, estamos en un sentimiento de mercado muy positivo, como podéis ver, similar al de hace unas semanas, que estábamos en 68, y el cierre anterior en 62. O sea, hemos mejorado sustancialmente debido a la noticia del techo de deuda. El mercado está muy feliz. Y tan feliz que Nvidia, que fue la noticia de la semana pasada, que ya hice un vídeo especial comentándolo, pues como podéis ver, este año lo he hecho increíble. Ya podía yo tener toda mi cartera en Nvidia puesta y haberme hecho un 172% en los pocos meses que llevamos de año. O sea, todavía no hemos llegado a la mitad del año, pero esto ya se ha hecho un 172%. Una empresa de 80.000 millones, digo, 800.000 millones, perdón. O sea, increíble. Y este salto de un 30% de subida, algo brutal. Mi opinión de esto, ya sabéis, yo creo que están persiguiendo a la siguiente burbujita, ¿de acuerdo? Y lo que es una rabia, no lo digo en plan como algo despectivo, que al final pues muchos se van a pegar la buena hostia porque muchos entrarán justo en el pico de la burbujita, sino también como qué rabia, ya me gustaría a mí haberme posicionado antes en la burbujita y haberme comido la subida, ¿no? Pero bueno, son cosas que no podemos saber. Esto es debido al tema de la inteligencia artificial, que muchas empresas están pidiendo todos los procesadores de Nvidia, que tienen los mejores del mercado, y bueno, pues esto les da una pipeline de producción muy interesante, pero bueno, igualmente está cotizando a 30 veces ingresos. A ver, ya si que os interesa el tema, ya hice el vídeo comentando las métricas de valoración de Nvidia en el último vídeo que publiqué, hablando en concreto de esta empresa. Valoraciones sin sentido, sinceramente, por mucho que me queráis justificar que tiene los mejores procesadores y la pipeline, no tiene ningún sentido, son valoraciones absurdas. Pero bueno, el mercado sí que lo ve, o se suma al carro por la fuerte subida, y entonces pues tenemos estas fuertes subidas en empresas tan grandes. Así que mi enhorabuena a todos los que hayáis invertido en la empresa, pero yo creo que va a ser hora de ir descargando un poquito. Que esto podría seguir haciendo así perfectamente, pero eh, la avaricia rompe el saco y cuando no tienes algo fundamental respaldándote, lo mejor va a ser tirar para atrás. Con todo esto, volvemos al tema del acuerdo para aumentar el techo de la deuda de Estados Unidos. Después de semanas de negociaciones, el acuerdo aún debe recibir la aprobación del Congreso. Sí, han llegado a un preacuerdo, pero todavía no se ha firmado, ¿vale? Los republicanos y los demócratas, pues han de ponerse de acuerdo en el Congreso, aprobar esta medida y pasarla para adelante para que tenga efecto. El Tesoro ha emitido una advertencia de que Estados Unidos se quedará sin fondos el 5 de junio en caso de no alcanzar el acuerdo. Falta dinerito, hay que ampliar el techo de deuda para que siga entrando el cash y que el gobierno pueda hacer frente a sus obligaciones. Aunque los detalles de acuerdo aún no se han publicado oficialmente, según CBS, socio de la BBC en Estados Unidos, se ha informado que el gasto del gobierno no relacionado con defensa se mantendrá estable durante 2 años y luego experimentará un aumento del 1% en 2025. Es decir, defensa sí que lo vamos a aumentar. Y esto lo hablamos en la masterclass que hicimos de defensa hace un par de semanas en By the Deep, en el programa de podcast. Es totalmente gratuito por si lo queréis escuchar. Y hablábamos un poquito de esto. El budget, el presupuesto en defensa se va a seguir aumentando y es que los países, sobre todo Estados Unidos y Occidente, está obligado a aumentar este presupuesto de defensa. Todas las demás ramas de gasto del gobierno pues pueden verse paralizadas o estancadas en los próximos años sin que aumenten,
Pero el de defensa, el de defensa sí que hay que gastarlo. Lockheed Martin y demás armamentísticas. Y bueno, relacionado con noticias económicas interesantes, sé que está feo poner mi propio tweet, pero está aquí resumido, y es que el glue de la tecnología, que es el estaño, pues puede vivir momentos de tensión interesantes, y esto puede hacer disparar los precios del estaño, que ya supisteis que hace unos años pues tuvimos esta fuerte subida del precio de estaño que llevó a $50.000 la tonelada, ahora está por debajo de 30. Pero es que el presidente de Indonesia, Joko Widodo, pues está apostando a que el próximo mes se suspenda la exportación del mineral en bruto del país, que es el principal productor de estaño. De eso hay un documental en YouTube muy chulo que si ponéis bueno, busquéis en inglés, estaño en Indonesia o los mineros de estaño en Indonesia, es un mini documental que os explica cómo están extrayendo estaño incluso de forma artesanal y en explotaciones ilegales, que como en tierra ya se ha explotado gran parte de las reservas, lo hacen desde el mar, en unas condiciones súper precarias y muy peligrosas, pero es un documental muy interesante de ver. Entonces, estas medidas del gobierno de Indonesia ya se han tomado antes, con otro tipo de materiales. Lo que quiere el gobierno es que estos materiales se refinen en el propio país, porque ahora están exportando la mena en bruto, y claro, los márgenes de refino pues se van a otros países y no desarrolla industrialmente el país. Pues lo que está buscando el gobierno es medidas proteccionistas para que el refino se haga en el propio país y desarrollar la industria dentro de este país, y más márgenes de la cadena de producción se queden dentro de Indonesia. Consecuencias, pues que se va a exportar menos estaño. El refino va a ser menos eficiente, porque si no se hace en Indonesia es porque es más eficiente hacerlo en otras partes del mundo y más económicamente viable. Y esto va a tener problemas en el suministro de estaño, ¿de acuerdo? En consecuencia, el precio puede subir. Todo esto se suma al tema que hemos hablado de, no sé si lo comenté ya, pero puede sonarse a la parada del estado de Gua, que es un estado así militar un poquito, ¿cómo decirlo? Un estado paralelo en Myanmar, al este del país, que es el principal productor de estaño de la zona, de la región, y de los principales lugares donde China consigue el estaño. Y estos han comentado que a partir del 1 de agosto se va a parar la minería en la región de estaño porque no es económicamente viable y quieren proteger las reservas estatales. O sea, esto es más tema de nacionalismo de recursos, como ya hemos visto en otros sitios y estamos viendo últimamente. Claro, sumado esto a Indonesia, si lo hacen al final, y la parada de lo del estado de Gua, que es un producto importante de Myanmar a nivel mundial de estaño, puede haber un shock importante en la oferta de este mineral. Obviamente son temas especulativos, no hay nada hecho todavía, pero sí que se prevé que puede ocurrir, y el impacto puede ser significativo en el precio de estaño y puede que tengamos otro repunte importante, como ya vimos hace unos cuantos meses, si no ya un año o 2 años, creo recordar. O sea, que puede ser bastante potente para el precio del estaño. A nivel de commodities, ¿cómo han ido este mes? Porque de hecho estamos ya a finales de mes casi. Pues el petróleo se ha quedado prácticamente plano este mes, como veis. El West Texas sí que ha bajado un 2,8, el Brent un 1,39 y se sitúa el West Texas ahora en 72,5 y el Brent en $77. A nivel anual lo han hecho muy mal, un menos 30 y un menos 35%, nefasto, y por eso muchas empresas de la cartera pues no lo han hecho bien con estos precios bajando. El gas sí que lo ha hecho muy mal, el gas natural, como veis bajando de forma anual un 72%, y sí que este mes ha recuperado un 2%, pero bueno, la verdad que esta semana también ha tenido una muy mala semana, bajando un 6,5%. De hecho, la energía en general ya podéis ver que a nivel anual está todo en rojo. O sea, es el resumen. Podéis ver que la gasolina también, el heating oil, el carbón, el TTF y el UK Gas, que es el gas aquí en Europa, todo en rojo. Y lo cual es muy positivo para la economía, porque precios más bajos de la energía pues nos ayudan a que la industria pues no tenga tantos costes operativos, ¿de acuerdo? Y eso va a hacer que la inflación, al menos la inflación total, agregada, pues siga bajando, y esto pues nos va a llevar a bajadas de tipos de interés, y sobre todo en un escenario donde pues todo parece que la economía se va ralentizando poco a poco y podemos entrar en una recesión. Pues esto es bastante positivo, aunque como ya veremos en el petróleo, no es oro todo lo que reluce, ¿de acuerdo? Y de hecho yo creo que el precio del petróleo ahora, a partir de los próximos meses, puede hacerlo bastante mejor, ¿de acuerdo? El uranio sí que lo ha hecho bien de forma anual, ha subido un 14,16%, y este mes un 2,8%, y a nivel semanal y diario se queda un poquito estancado, ¿de acuerdo? Nada a destacar.
A nivel de los metales, el oro lleva un año bastante bueno, subiendo un 5%, y la plata también, subiendo un 5,45%. El oro se sitúa ahora mismo en los 1945, de hecho este mes habiendo bajado un 2%, y la plata en 23,3 dólares, bajando este mes un 6,62%, y a nivel semanal también no ha sido demasiado buena. De la plata hablaremos al final del programa, que hay perspectivas, al menos por parte de Citigroup, como ya habréis visto en el título de este capítulo, de este informe semanal, bastante positivas. El cobre lo hace bastante mal, anual baja un 15%, este mes baja un 5%, y a nivel semanal también sufre. El acero, que es, pues bueno, de los principales commodities, ¿no? A nivel de desarrollo económico, este año ha sido muy mal, un menos 26, a nivel mensual un menos 6,5, a nivel semanal también horrible, o sea, poco a destacar. Y del litio hablaremos más tarde, que os lo he puesto la diapositiva, pero ya podéis ver que un menos 51% de caída este año. Telita con el litio. A nivel de agricultura, datos bastante positivos a nivel anual, si nos referimos al tema de la inflación, porque estamos viendo una caída a nivel anual del precio de la soja de un 20%, del trigo un 46%, de la madera un 29%, el aceite de palma un 43%, el queso un 31%, la leche un 35%. Todo caídas. De hecho, a nivel anual solo sube el zumo de naranja un 59%, el cacao y el azúcar. Y las patatas, que hostia, telita el que haya invertido en patatas. Porque este año ya llevan un 108% de subida. De hecho, este mes han subido un 45% el precio de las patatas. Así que si todavía estáis a tiempo de plantar, pues podéis plantar patatas. Porque la verdad es que van bastante caras. Y bueno, como podéis ver, normalmente son precios en caída a nivel mensual y a nivel year to year, o sea, a nivel anual. Entonces, pues bueno, esto es bastante positivo para los datos de inflación, al menos por parte de los alimentos. También a nivel industrial, metales industriales, como podéis ver, es que vemos caídas en todo. O sea, el sector de commodities ha sido un sector horrible este año para invertir. Como podéis ver, a nivel industrial está todo en rojo. El bitumen ha caído un 17, el cobalto un 60, el plomo un 3, el aluminio un 20, el estaño ha caído un 26% de forma anual, el zinc casi un 40, el níquel un 25, hostia, el paladio un 30, el rodio un 55, el polietileno un 10, y o sea, y así podemos seguir, que lo está haciendo todo muy mal. El estaño, de todas formas, no está a un mal precio, ¿vale? 24.000 la tonelada. Alphamin lo está haciendo bastante bien con estos precios, y se puede poner la cosa mejor. ¿Y a qué nos lleva estas quedas de precios? También a que muchas empresas produzcan menos materiales, ¿de acuerdo? Y lo estamos viendo en muchos inventarios de metales industriales, con inventarios cayendo. Entonces esto puede tener, es una hoja de doble filo. A nivel de ganado, pues bueno, sube el ganado de engorde, y básicamente, pues bueno, baja el cerdo y tal. Pero esto os lo pongo más o menos para que tengáis una visión de hacia dónde puede ir el tema de la inflación en los alimentos, y podéis ver que va bajando. Los huevos, que lo hicieron también el año pasado, ya lleva una caída del 56% anual, y este mes ha caído un 40% el precio de los huevos. Son bastante volátiles, ¿eh? Y bueno, hablando de energía, el carbón, como podéis ver, lo está haciendo bastante mal. Venimos de los $450 la tonelada de carbón, y está llegando a los $160. Yo creo que el precio del carbón se va a estabilizar. De hecho, tengo una empresa de carbón en cartera que creo que lo va a hacer bastante bien, que es Contango Holdings. Es una empresa que tiene una explotación en Zimbabue. Pero bueno, el carbón básicamente es una materia prima necesaria, energética, y no nos vamos a deshacer del carbón así, como así, a pesar de que la narrativa nos diga lo contrario. Y cuidado con el litio, que llevamos mucho tiempo advirtiendo del litio. Sí que es cierto que ha pegado un rebote, pero podéis ver que estaba la tonelada a niveles muy muy altos, el precio del litio. Ya ha caído, pues como podéis ver, pues casi un 70%. Así que cuidado en materias primas cuando tenemos subidas tan bestias en el precio, porque normalmente la caída suele ser también bastante fuerte. Y bueno, hablando de caídas, nos trasladamos ya al petróleo, que como podéis ver, desde el año pasado el precio, que llegó a $120, no ha dejado de caer, ¿de acuerdo? A pesar de su volatilidad, y parece que ya se ha estabilizado y ha tomado esta base, una base de $72. Esto es el West Texas Intermediate.
¿De acuerdo? Y parece que estaremos en esta línea de precios, pero ya os digo que no creo que estemos en esta línea de precios demasiado tiempo. ¿Y por qué os digo esto? Pues bueno, tenemos datos de los inventarios y como podéis ver aquí, el stock diario es en 2 millones de barriles, lo que a nivel semanal los inventarios de líquidos pues han caído en 14 millones de barriles. No, ahora no recuerdo muy bien qué era la expectativa de la caída de inventarios, o mejor era de un millón o así, y ha sido de 14, algo bestial, ¿de acuerdo? Bajamos el stock comercial de forma significativa y también las reservas estratégicas que siguen bajando. El input de las refinerías aumenta, lo cual es muy positivo, y la producción de Estados Unidos aumenta ligeramente, ¿de acuerdo? En 12.300.000 barriles sobre unos 100.000 barriles diarios de producción. Yo creo que no veremos aumentar la producción mucho más. De hecho, estos últimos meses ha ido moviéndose entre 12.000, bueno, entre 12.300.000 y 2.200.000, ¿de acuerdo? Porque los rigs, que son los pozos que al final acaban perforando y produciendo petróleo, no están aumentando, de hecho están bajando en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Sé que las perspectivas era que Estados Unidos aumentase su producción quizá a 13 millones de barriles aproximadamente. Si, quizá no tanto, pero un poquito más, ¿de acuerdo? A finales de año, pero yo no lo veo muy factible, sobre todo si los rigs no aumentan. Entonces, esto, sumado a lo que os voy a enseñar ahora, que es la demanda de petróleo de China, que se ha disparado de forma brutal, pues bueno, puede darnos un déficit importante en el mercado. Podéis ver que la demanda aparente para el mes de abril se sitúa en los 16 millones de barriles de petróleo diarios, o sea, una pasada. Son datos de demanda históricos en China. Y como podéis ver, esto si lo comparamos con abril del año pasado, ha crecido significativamente, un 26% de subida. Y si lo comparamos con el mes anterior, que eran 15.300.000, ha subido un 5%. Tiene pinta que la demanda va a seguir creciendo en China y en los países en desarrollo, y veremos si no se acaba de estancar en Europa y en Estados Unidos. Puede ponerse muy interesante el mercado del petróleo y puede volver a subir de precio. Veremos cómo afecta el tema de la ralentización económica, pero yo creo que este verano vamos a tener un buen verano de vacaciones, que todavía hay ahorros del tema del COVID. Y bueno, podemos ver unos gastos significativos. De hecho, si nos vamos a ver el tema de los vuelos, desde Flight Radar 24 vemos que estamos por encima de los niveles ya de 2019, o sea, con diferencia a nivel de vuelos comerciales. Si nos vamos a verlo a través de Airportia, vemos que estamos a niveles similares de 2019. Entonces no sé realmente a qué base de datos hacerle caso. Pero bueno, de todas formas, lo que sí que es cierto es que los vuelos van aumentando, y esto es muy positivo para la demanda de crudo, ¿de acuerdo? Si nos vamos a los metales preciosos, seguimos corrigiendo, como hemos comentado. El oro ya bajó de los 2050 a los $100 la onza, y la plata sigue consolidando. Pero hablando de plata, Citigroup proyecta que la plata podría alcanzar los $30 en los próximos 6 meses a un año. La plata está experimentando una caída actualmente, obviamente. El metal ha bajado casi un 7% este mes, después de las ganancias acumuladas del 20% en los últimos 2 meses. La plata llegó a estar por encima de los $26 en un momento, pero la caída parece ser temporal. ¿Y por qué dice esto Citigroup? Porque los analistas no están comprando la narrativa de hawkish, ¿no?, que tiene la Fed. Ellos creen que las tasas de interés pues caerán en un futuro cercano, ¿de acuerdo? A medida que vayan saliendo los datos negativos de la economía americana. Aunque, por lo menos por ahora, estamos viendo datos de crecimiento. Supongo que al final los tipos de interés, la subida de tipos de interés va a afectar de alguna forma a la economía, y ya hay gente que espera que sí, que veamos recesión a finales de año, principios de año que viene. Pero bueno, también muchos de estos es lo que estamos pronosticando, pues recesión a principios de año, ¿no? Y ahora se tira para adelante. A ver, sí, es que hay datos contradictorios ahora mismo en el mercado. Sí que los datos de desempleo pues todavía no acaban de repuntar. Vemos que han salido los datos del PIB, que han sido más positivos de lo esperado. Pero por otro lado, vemos datos de manufactura, etcétera, de transporte industrial, lo que sea, que son bastante negativos. O sea, tenemos datos contradictorios. Yo creo que la subida de tipos de interés sí que va a tener un efecto, es que tiene que tenerla, porque no es algo inocuo. Pero parece ser que todavía no lo estamos viendo.
y quizá pues o mejor no lo vemos y la economía pues sí que entra en una recesión suave, pero es la subida de tipos más agresiva que hemos tenido y las últimas veces que ha habido subidas de tipos se ha roto algo, ¿de acuerdo? De todas formas, yo creo que no, no veremos subidas de interés, de tipos de interés más adelante. Quizás sí que veremos una última subida de interés, del tipo de interés, que de hecho el mercado lo está descontando, parece ser, por estos buenos datos que ha habido. Y puede que suban 25 puntos básicos más, pero yo creo que ya estamos en el límite. Y quizá posteriores subidas pues sí que van a dañar todavía más la economía. Y como son cosas que tardan en verse el efecto, pues no sé, yo lo veo demasiado arriesgado. Aquí Citigroup pues espera que la plata pues se recupere anticipándose a las caídas de las tasas de interés de Estados Unidos y los rendimientos reales que probablemente acompañarán a una desaceleración anticipada del crecimiento estadounidense en el cuarto trimestre de 2023 o a principios de 2024, lo que debería presionar el dólar a la baja, lo cual es bastante positivo también para los metales preciosos. Además, si nos vamos a fijar en el Gold Silver Ratio, vemos que estamos a niveles de 85 aproximadamente, lo cual nos indica que la plata está relativamente barata respecto al oro. Sí que ha habido momentos, por ejemplo en 2020, que era para comprar plata a manos llenas, que estaba a 120 onzas de plata por una de oro y luego pues veis que se contrajo de forma brutal hasta los 63 onzas de plata por una de oro. Entonces es un indicador que me gusta seguir y pensar también que la demanda de plata viene con fuerza y que tenemos déficits en el mercado desde hace ya 2 años. Así que tiene buenas perspectivas de cara al futuro. Y con esto termino el informe semanal, que espero que os haya gustado y si es así, pues dejar un buen like y un comentario. Recordad que podéis leer los análisis en analisisdeinversión.com de las empresas que analizo. En Portfolio de Inversión podéis montar vuestra cartera de forma gratuita y en mi página web albert-mendoza.com tenéis masterclass para profundizar en el sector de materias primas. También si queréis contactarme en albert@analisisdeinversión.com lo podéis hacer. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.